¿Ya tiene planes para terminar la noche de hoy? Pues tome nota, el festival Celebrando en la Ciudad Navidades desde el Corazón, que organiza la Secretaría de Cultura Local, continúa en el corazón de la Ciudad de México, en el Zócalo capitalino, para el deleite de sus visitantes. Y justo en este lugar, ahí está Iraíz Morquecho con un reporte de lo que se vive y con un balance de lo que ha ocurrido desde que inició en diciembre pasado. Adelante, Iraíz, buenas noches, ¿cómo estás? Te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Fel y Juan. Pues como bien lo mencionan, nos encontramos aquí en la plancha del Zócalo capitalino en uno de los últimos eventos que preparó la Secretaría de Cultura para celebrar esta temporada con el festival Celebrando en la Ciudad Navidades desde el Corazón. Recordemos que este festival inició actividades desde el día 14 de diciembre. Entre los eventos pues más esperados estuvo el concierto en la Glorieta de La Palma, el concierto de Los Ángeles Azules, para despedir el año 2019, además de orquestas pastorelas y otros grupos. Justamente el día de hoy fueron 3 grupos los que se presentaron y mañana está previsto uno de los eventos más importantes, pues se le da por adelantado la bienvenida a los Reyes Magos. Esto previo al 6 de enero. A partir de las 18 horas se ofrecerán 2 conciertos, uno a cargo de la Orquesta Sinfónica Mejirock and Christmas y coros juveniles originarios del estado de Coahuila. El día 5 de enero concluirá este festival con 2 espectáculos más, así que aún está a tiempo de disfrutar parte de este festival, de la pista de patinaje ecologísima o del alumbrado de los edificios aledaños al Zócalo capitalino. Nosotros regresamos con ustedes al estudio y continuamos pendientes desde la Plaza de la Constitución.